Pues muy buenas a todos y a todas. Deseo que estéis muy bien. Bienvenidas, bienvenidos al podcast La inteligencia adaptativa. Ciencia, personas y liderazgo. Bueno, hoy es un día muy especial porque arrancamos este podcast, es nuestro primer episodio, ¿eh? Y para un primer episodio, pues una primera persona, un primer invitado muy especial que ya tenéis en pantalla, muchas, seguro que ya lo conocéis, ¿eh? Pero antes de darle paso, dejadme que os contextualice un poquito este podcast. A mí siempre, desde que tengo uso de razón y soy pequeñito, o era pequeñito, ya no lo soy tanto, pues he sentido una curiosidad innata, primero por entenderme a mí, ¿vale? Y por entender qué me pasa por dentro, cuál es la relación entre lo que me pasa por dentro y lo que me pasa por fuera, por qué me pasa lo que me pasa, por qué pienso como pienso, siento como siento, actúo como actúo, por qué los demás en muchos casos piensan, sienten y actúan de forma diferente a mí, cómo es todo ese contexto, a veces más fácil, otras veces más difícil. Y mi profesión y este podcast al final tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Con que para liderar personas necesitamos liderarnos a nosotros mismos, y a nosotras mismas, y para eso necesitamos conocernos primero, entendernos después y gestionarnos a continuación, para desde ahí poder construir y desarrollar, ¿eh?, la suficiente solidez interna como para tener solidez y coherencia externa en la gestión de las relaciones. Me da igual que sea liderando o coliderando tu propia familia, o me da igual que sea liderando tu equipo de trabajo, ¿eh? Entonces, bueno, pues este podcast nace para eso, para mirar, ¿eh?, más allá y para conocer además a personas relevantes e interesantes que, bueno, pues han seguido un camino y ver más allá del rol que conocemos muchas veces de esas personas relevantes, como es el caso de nuestro invitado, porque a veces vemos simplemente el resultado final o ese aspecto más conocido de la persona, pero desconocemos lo que hay detrás y lo que ha ido recorriendo la persona hasta llegar a ese punto. Así que bueno, para mí es un inmenso placer darle la bienvenida a Jordi Alemany, que es nuestro súper primer invitado, ¿eh? Muchos y muchas seguro que lo conocéis, speaker, mentor, formador, autor, una de las voces más reconocidas en habla hispana de liderazgo humanista. De hecho, Jordi fue nombrado LinkedIn Top Voice, reconocido por Forbes como Best Business Influencer en 2022, incluido entre los top 100 Content Creators de Forbes en 2023. Pero bueno, más allá de todos estos reconocimientos, hay algo que yo valoro especialmente de Jordi. Su manera de hablar de liderazgo, primero desde la experiencia, habla desde la trinchera, ¿eh? Más allá de los libros que haya leído, que seguro que son muchos, ¿no? Pero habla desde la experiencia. Desde la humanidad y encontrar ese punto de equilibrio entre negocio y personas, ¿no? Y desde una mirada que yo admiro mucho por valentía y honestidad, que hace también mucha falta en las organizaciones. Hace falta mirar de verdad, ¿eh?, para desde ahí poder construir, reconstruir, definir, redefinir. Así que, bueno, pues un inmenso placer tenerte aquí, Jordi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues no, al revés, Leandro, gracias por la oportunidad. Muy feliz de poder compartir contigo este espacio y sobre todo pues con mucho deseo y voluntad de que todos aquellos que nos escuchen y que decidan invertir este ratito de su tiempo, ese bien tan democratizado pero a la par tan escaso que todos poseemos, pues que reciban un retorno
al menos acorde con sus expectativas, que son muchas, variadas y no siempre es fácil. Así que vamos a tratar de convertirnos en ese vendedor de helados que tiene un carrito lleno de sabores y tratar de que lo disfruten y que no se les haga bola este espacio, al contrario, que lo metabolicen y lo conviertan en algo bien, bien sabroso y bien productivo. Seguro que sí, Jordi. Pues, a ver, a mí me gusta empezar fuerte, ¿eh? Y entonces hay un mantra que a mí me acompaña en la vida y que de hecho en muchas de mis conferencias la repito y en mis eventos la repito con la audiencia y les digo, oye, si queréis un tatuaje de verdad, este merece mucho la pena para llevarlo ahí a fuego. Que dice el mantra, dice, todo es difícil antes de ser fácil. Y cuando hablamos de los cambios, ¿no? Algunos elegidos y otros no elegidos por nosotros, pues aplica aún más, ¿no? Entonces, me gustaría empezar así preguntándote a bote pronto, ¿eh? ¿Qué es ese algo que hoy haces de forma natural y que aporta un valor relevante en tu vida que hace años, y mirando atrás, pues te costó arrancar? Fue difícil, ¿eh? Antes de ser fácil y antes de que pasara a formar parte de ti, de quién eres, de lo que haces y de cómo lo haces, ¿eh? Pues fíjate que yo creo que es una pregunta muy, muy interesante por lo introspectivo, y lo que ocurre es que me pilla en un momento en el que tengo bastante capacidad ociosa reflexiva. Entonces, esta es una cuestión que me he planteado muchas veces, en particular desde hace 6 años, desde la pandemia, ¿no? Y bueno, pues tuve una situación muy compleja que ya he contado en algunas ocasiones, y es que tuve que cerrar una empresa que iba como un cohete sin voluntad de querer cerrarla. La cerré el 13 de marzo, viernes, ante un notario en la ciudad de Paterna, provincia de Valencia, a escasos 10 kilómetros de Valencia, Sí. Por discrepancias con mi entonces socio. Y el 14 de marzo nuestro presidente Pedro Sánchez declaró el estado de alerta y me quedé sin empresa y en una situación que no esperaba, que era el no saber que podría pasarme 3 meses sin salir de casa, sin ingresos, porque además coincidió que mi entonces pareja era mi directora financiera en la empresa y por tanto ambos nos quedábamos sin ingresos. Cero ingreso. Cero, porque cuando eres autónomo en este país, pues tienes algunos inconvenientes, ¿no? Como que, por ejemplo, pues todos los que estaban sujetos a un ERE o un ERTE tenían un subsidio por desempleo, bien merecido, que no, por supuesto, que no lo merezcan. Pero como autónomo que acaba de cerrar voluntariamente una empresa por discrepancias con su pareja de baile, al día siguiente le dicen que además no va a poder trabajar y tiene 0 ingresos, pues es una situación compleja, ¿no? Entonces yo le hice una pregunta a mi círculo mágico. Yo siempre he tenido 5 personas que siguen siendo esas mismas 5 personas, 5 contadas, bueno, los dedos de una mano. Y les hice la pregunta, ¿qué haríais en mi caso? ¿Qué hago yo diferente al resto de humanos que puede sacarme de este atolladero, ¿no? De este agujero en el que me he metido un poco voluntariamente, inconsciente de las circunstancias? Y bien, y por hacer el cuento corto, todos coincidieron unánimemente en que tengo una capacidad extraordinaria para contar historias, contar historias que resuenan, para transmitir mis vivencias buenas o malas de una manera muy cercana, muy, muy empática, tomando como patos esa raíz semántica griega que el bueno de Aristóteles introdujo en su ars retórica como principal elemento de la comunicación. Y bueno, pues tengo la capacidad de resonar en la mente de otras personas. Y eso es lo que yo hago diferente y eso es lo que me ha permitido, después analizándolo, y desde que fui pues comercial en una empresa en 1989 hasta que fui director regional
de todas las Américas en 2014, pues ha sido esa capacidad de resonancia la que me ha permitido tener en cierta medida algo de éxito, ¿no? Entendiendo el éxito en ese plano como el lograr los resultados esperados o superar las expectativas que se habían planteado por parte de otros. Y bueno, pues eso es lo que a mí me genera confianza y cada vez soy más consciente de esa capacidad de contar cosas que hacen que otros se quieran sumar a tu causa. Y eso, cuando uno además lee a otros, que tú decías que pues, todos los que nos dedicamos a divulgar, en cierta medida contamos historias de otros, que no son propiedad intelectual nuestra, ¿no? Hemos bebido de fuentes externas. Bien, pues si uno acude a cualquiera de las grandes historias de reinvención o de éxito de la humanidad, se da cuenta de que al final del día Warren Bennis, gran referente del liderazgo contemporáneo, decía que para liderar tienes que tener 3 cosas. Tienes que tener la capacidad de ver puentes donde otros solo ven abismos. Ajá. Y además explicar la existencia de ese puente con tanto entusiasmo y tanta pasión que todo el que te escuche desee subirse a ese barco aunque sepa que es un barco hundido. Qué bueno. Y eso es lo que hizo Shackleton, eso es lo que hizo pues, Steve Jobs en su momento cuando montó una compañía que pretendía competir con IBM siendo una compañía de garaje, o tantos y tantos otros que pues, de alguna manera han iniciado proyectos que, como decía un filósofo francés contemporáneo también, lograron porque no sabían que era imposible, ¿no? A veces logramos cosas precisamente porque no somos conscientes de la imposibilidad de lograrlas. Y ahí es donde radica la esencia, yo creo, del éxito en cualquier plano y en cualquier cosa que uno se proponga. Pues, compañero, que sepas que resueno mucho contigo porque justo antes de la pandemia yo tenía 2 empresas, solo tengo una en la actualidad. Decidí cerrar una justo antes de la pandemia porque los resultados no acompañaban y para que esa empresa creciera pues requería de una presencia por mi parte y de un tiempo dedicado que al final se lo restaba a mi negocio principal. Cerré esa empresa. Fue una suerte cerrarla justo antes de la pandemia. Justo, pero semanas, ¿eh? Porque de repente hubo un día en que empecé a recibir, al inicio de la pandemia, llamadas y mails de todos mis clientes posponiendo de entrada, todos los eventos, formaciones, conferencias, procesos de coaching, todo, y me quedé a cero. 0 ingresos, 0 euros de ingresos. Y wow, dices, mi madre. Así que sí, me suena lo que cuentas de las oportunidades y los desafíos de los autónomos y los pequeños empresarios. Es un temazo. Es un temazo, sin duda. Es un temazo, sí. Es un temazo. Así todo, he de decir que, a ver, yo hace ya 21 años que salí de la corporación, que salí de Inditex y que trabajo por mi cuenta, y hasta hoy en la balanza sigo porque me compensa, a pesar de los múltiples desafíos. Suscribo. Así que bueno, entonces, una de las cosas interesantes de este podcast para ir conociendo a nuestros super invitados e invitadas es ir recorriendo las 6 actitudes que dan soporte al modelo de la inteligencia adaptativa. La inteligencia adaptativa, que para mí es la habilidad que está marcando y va a marcar en mayor medida la diferencia en personas, equipos y organizaciones en los próximos años, porque el mundo cambia cada vez más rápido, esto es indudable y todos los que nos escuchan son conscientes seguramente de ello, y la facilidad para fluir con esos cambios y generar ventanas de oportunidad en lugar de friccionar e ir deteriorando a todos los niveles la salud
la motivación, el rendimiento, etcétera, va a hacer absolutamente la diferencia. De hecho, yo la inteligencia adaptativa la defino como la capacidad para cambiar, crecer y lograr resultados repetidamente en un entorno vertiginoso, incierto, desafiante y de aprendizaje permanente, o sea, en la vida, ¿eh? Manteniendo a lo largo del camino el equilibrio interno, la motivación y la salud. Porque si no es difícil hacerlo sostenible. ¿No? Es difícil hacerlo sostenible. Entonces ahí la inteligencia adaptativa tiene lo que llamamos el cociente de adaptabilidad, que es un KPI que descubrí en Silicon Valley en un viaje hace algunos años, que los inversores, había inversores que miraban más allá del producto o servicio para decidir si entraban en un negocio o no. Evaluaban la capacidad de adaptación que ellos intuían que tenían los promotores del proyecto, el equipo directivo o la persona al frente del proyecto. Entonces, el cociente de adaptabilidad es como un predictor de la capacidad que tenemos personas, equipos y organizaciones para adaptarnos a los cambios que están y que van a venir. Y se sostienen 6 grandes actitudes y lo que nos cuenta la ciencia de todas esas actitudes. Entonces, con nuestros invitados es interesante recorrer un poco todo esto. Y la primera de las actitudes que sostienen la inteligencia adaptativa es la actitud de autocuidado. Porque para afrontar los cambios necesitamos energía. Porque los cambios nos demandan un plus de energía. Y esa energía es como un combustible, que además nuestro cerebro, las funciones desde las que nos pilotamos racionalmente, consumen más combustible, más energía, consumen mucho, ¿no? Entonces, tener buena energía aumenta nuestra capacidad de adaptación. Por eso, el cuidado de la actividad física es imprescindible, el cuidado del descanso, la alimentación, el cuidado de la regulación mental y emocional con prácticas como, por ejemplo, puede ser mindfulness, digamos que sostienen esta actitud de autocuidado. Jordi, ¿qué haces tú para disponer de la energía necesaria y suficiente y cuidar tu energía para poder ir afrontando los retos del día a día? ¿Qué haces tú? Pues mira, yo, la verdad es que ahora soy yo el que resuena contigo. Yo manejo una doble filosofía de vida. Yo vivo en Tailandia, para los que no lo sepan, yo vivo en Tailandia, en el norte de Tailandia, noreste, a 1 hora de Laos, una ciudad maravillosa que se llama Udon Thani. Sí. Y vivo aquí desde hace aproximadamente 18 meses y me vine a vivir aquí después de 3 años y medio visitando el sudeste asiático y recorriéndome pues todos los países de la región. Finalmente me enamoré de Tailandia, me enamoré de una tailandesa, por lo cual pues doble motivo para quitar mi vida y venirme aquí, ¿no? Aquí es donde vivo con una mujer maravillosa y con una niña maravillosa de poco más de 3 años y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, yo sigo una hibridación propia de lo que sería el octuple camino del medio. El octuple camino del medio es el camino del Buda, del Siddhartha Gautama, y yo básicamente divido mi vida en 3 pilares que tú los has descrito muy bien: el cuidado de la salud mental, el cuidado de la salud física a través de la alimentación, el descanso y el ejercicio, sí, y el cuidado de mi comunidad. Y el cuidado de mi comunidad también tiene un reflejo en mi propio bienestar, porque me voy a dormir por la noche y hago un mini checklist de qué cosas he hecho para contribuir al bienestar de otros, y eso hace que neurobiológicamente mi cerebro pues cierre esa rutina diaria en una frecuencia positiva. ¿Cómo la inicio? Pues la inicio poniendo los pies en el suelo. Nosotros nos levantamos a las 5:30 de la mañana porque a la pequeña la recoge el autobús escolar a las 7:30. Tenemos esas 2 horas para hacer una rutina juntos que incluye pues papi cocinando para los 3, mami duchando a la pequeña y preparando las cosas para el cole, porque aquí el colegio incluye mucha actividad física y espiritual a diario. Es un colegio budista cristiano católico que también mezcla las dos.
Oye, qué interesante eso. Dijéramos. Sí, y lo primero que hacemos es poner los pies descalzos en el suelo, porque aquí en Tailandia, en toda Asia, se camina descalzo por casa, los zapatos no entran en la casa porque pues entra suciedad y energía negativa del exterior, la casa es sagrada. Entonces, agradecemos. En mi caso, yo tengo un rosario cristiano, puede sonar muy místico, pero yo lo he adaptado a una práctica un poquito menos religiosa, y es que el rosario cristiano católico está dividido en 5 misterios de Cristo. Yo lo tengo dividido en 5 planos del bienestar. Es salud, es familia, es plano social o relacional, es trabajo y es sobre todo el plano espiritual, el último que cierra el círculo virtuoso. Entonces, un rosario católico tiene 10 cuentas por cada misterio, 10 bolitas, vamos a decir para los menos duchos en materia religiosa, tiene 10 cuentas, que son unas bolas, en mi caso son bolas de zafiro negro, y cada 10 hay una bola grande que es una cuenta de misterio, de los 5 misterios, entonces yo lo tengo dividido no en los misterios de Cristo, sino en esos 5 planos. Y lo que hago es con ojos cerrados, lo primero que hago a las 5:30, 5:35, 5:40 es visualizar 10 cosas por las que puedo agradecer en el plano salud, 10 cosas por las que puedo agradecer en el plano familia, 10 por las que puedo agradecer en el plano social, amistad, 10 por las que puedo agradecer en el plano salud física y mental, y 10 por las que puedo agradecer en el plano espiritual. Qué bueno. Cuando completo estos 50, que al principio me costaba mucho visualizar 50 cosas por las que agradecer, porque no reparamos, no tenemos conciencia de todo lo bueno que ocurre cada día de manera innata y que damos por descontado en nuestra vida. Pues el tener vista, cuando has tenido a alguien en tu familia que ha perdido los 2 globos oculares por un glaucoma, pues el tener vista es una bendición, ¿no? Entonces tienes que dar gracias por todos los días poder ver los colores de la vida, aunque el día esté lluvioso o aunque el día pues amanezca con nubes, ¿no? El tener a tus seres queridos cerca, el tener amigos a los que poder levantar el teléfono y decirles te quiero, o que no estén solamente para las copas y para venir a los grandes eventos, sino que estén cuando nadie sabe que te están pasando cosas, ¿no? Yeah. O simplemente el tener la capacidad de conectar con tu propia espiritualidad y saber qué es lo que te hace feliz cada día y qué es lo que hace que te vayas a dormir. Y si cierras los ojos en ese concepto tan maravilloso que es la noche, la note, ¿no? Que la noche, la night, es un concepto que yo descubrí hace poco que significa la entrada al infinito, ¿no? El 8 es un infinito tumbado y la N es la entrada a ese infinito. Y noche se escribe igual en todas las lenguas del mundo. Wow. Es paradójico, es una de las pocas palabras que tiene el mismo significado en prácticamente más de 200 lenguas. Bueno, pues cerrar los ojos sabiendo que has estado bien, pues es una de las prácticas que yo hago a diario. La practico junto con otra que aprendí aquí recientemente, que es la práctica del Mai Pen Rai. En tailandés, Mai Pen Rai, Mai significa nada y Pen es qué y Rai es ocurre. No ocurre nada. No ocurre nada es algo que mi pareja tailandesa, desde que nos conocemos, me entrega un talonario virtual con 10 Mai Pen Rais cada mañana y me dice, mira, hoy te vas a encontrar con 10 situaciones que te van a romper el equilibrio mental. Cada vez que te encuentres con una, yo te voy a arrancar un cuadradito de ese voucher virtual con 10 Mai Pen Rais. Y no te preocupes, porque si al final del día son 15, te voy a entregar otro voucher gratis, ¿no? Y ese mero hecho de programarte mentalmente con que no pasa nada, pues te hace que cuando estás volando después de 30 horas y te pierden las maletas, o cuando llegas a un evento a dar una conferencia y de repente se esperaban 800 personas y aparecen 50, pues tú digas My Pen Right y recortes un cuadradito y si la cosa es muy jodida, recortes 2. Pero no te mueva mucho más la aguja que esto, ¿no? Y así podría seguir con la lista, Leandro, pero tampoco quiero hacer la respuesta mucho más larga. Me flipa esta práctica. Bueno, me encantan las dos. Me encanta y he de reconocer que me está sorprendiendo el Jordi que estamos descubriendo.
Y aún me genera más sensación de resonancia contigo porque la búsqueda espiritual ha sido un motor absolutamente fundamental en mi vida desde bien jovencito. El budismo, el sufismo y muchas filosofías, ¿no? Para ahondar más allá de lo aparente. Y, la verdad que... No suelo hablar de esto porque sé que hay mucho escéptico con el tema de tal, que no, pero a mí me da igual, ¿eh? O sea, a mí que me tilden de abraza árboles es algo que a estas alturas del partido tampoco me va a perturbar demasiado, ¿no? En ese sentido estoy muy trabajado. Qué y bueno. no, las críticas pues las respeto muchísimo, en ocasiones las observo con la tranquilidad que te da el saber que tu motivación interior es buena, ¿no? Y que lo que tratas de hacer es generar pues bienestar para otros, a veces no es posible por cuestiones que escapan de tu control. Sin duda. En definitiva, yo trato de... Mira, nosotros comemos muy saludable, aquí la verdad es que como es una cultura, es un país que tiene una cultura budista, porque el budismo tiene que ver con resiliencia, el budismo tiene que ver con aceptar que la vida que estás viviendo en el presente puede ser una mierda, con perdón, pero que tú en algún otro momento, a través del karma y a través de tu dharma, si haces el bien a la comunidad y si estás en paz contigo mismo, es altamente probable que te reencarnes en otra persona que tenga la oportunidad de ser mejor y de disfrutar más de tu existencia. Y la existencia, juegan un poco al juego infinito, que Simon Sinek lo presenta como en el mundo corporativo como el dejar legado, y ellos juegan a lo mismo, pero sin trascender tanto a nivel económico, más bien en su economía circular doméstica, de decir, pues bueno, si le puedo dar un mango y 2 bananas al vecino para que hoy coma, pues con eso yo cerraré los ojos, y si hoy es mi última noche de camino al infinito, me iré bendecido de saber que he podido contribuir a que otro ser humano tenga una buena existencia. Y esto que suena tan romántico, aquí se practica de una manera muy natural y muy orgánica y muy, sobre todo, muy poco impostada, ¿no? Qué bueno. ¿No? Qué Yo bueno. me vine a vivir aquí y he encontrado mucha paz mental que en mis 52 años en Occidente pues no encontraba. Esa es la realidad. Ya. ¿Sabes cuál es mi KPI principal del éxito en la vida? Poder morir en paz. El día que muera, me cuido para poder vivir con salud y con sentido y con contribución, ¿no? A todo lo posible, pero como no está en mi mano decidir cuándo y cómo, bueno, pues dejaré este lugar, este plano, llámalo como cada uno que lo llame como quiera. Pues la cuestión es que si me toca morir y hay un espacio de conciencia hasta que muera, y no sucede de repente, para mí el KPI más importante que dirige mi vida es poder morir en paz. Y eso implica mirarme a veces con mucha compasión, pero también con mucha profundidad, reconocer mis incoherencias, reconocer también mis esfuerzos y mis intentos de alinearme todo lo posible con mis valores más nucleares y con quién de verdad siento que yo soy y con cómo desde ahí puedo contribuir lo mejor que sé y lo mejor que puedo a, bueno, pues que mi paso por esta dimensión, por esta etapa, por el mundo, por la vida, bueno, pues pueda sumar algo. Y ese para mí es el KPI más importante que guía mi vida y mi día a día. Es que neurobiológicamente es el que activa el circuito parasimpático, te pone en una frecuencia, sobre todo todo lo que son la pituitaria y todas las glándulas que activan circuitos de hormonas de tranquilidad, de bienestar, de sueño, de reparación, léase tirosina, melatonina, serotonina, oxitocina. Todas estas hormonas se activan cuando tu amígdala, tu 112, está desactivado.
Entonces, para esto tienes que estar muy consciente de que lo que estás haciendo está alineado con lo que tú consideras justo, coherente y además con lo que hace bien a las personas que amas. Y si tú cierras los ojos hoy y te vas tranquilo de que lo que has dejado es algo que obviamente te llorarán, porque en el budismo se trabaja mucho el apego y el desapego, sobre todo el desapego. Te llorarán porque malo sería que no lo hicieran, pero también te recordarán diciendo Jordi, Leandro, quien sea, ¿no? Amparo o Pepa, pues fueron alguien que contribuyeron a hacerme mejor, que estuvieron ahí cuando los necesité, que todo lo que estaba en su mano lo aportaron para que estuviéramos bien, ¿no? Pues esto yo creo que si esas 5 personas de tu círculo mágico te recuerdan así, tú has hecho tu trabajo, tú te puedes ir tranquilo. Tampoco tienes que aspirar a dejar un gran legado. A ver, no podemos pretender ser una figura icónica, ¿no? Yo no pretendo ser recordado como un mesías, ni mucho menos. Dios me libre. Pero sí como en mi círculo más íntimo, como alguien que fue buena persona, ¿no? Y a mí eso es lo que me hace cerrar los ojos por la noche, decirle a mi pareja te quiero, darle un beso a mi niña y que me digan gracias papi, gracias Jordi por estar, ¿no? Y eso es muy, muy bonito. Sobre todo muy bonito y te hace mucho bien. Eso cierra ese círculo que inicia en la mañana agradeciendo por estar bien, agradeciendo por los tuyos. Y esto es una paradoja, porque hay gente que lo puede entender, como decíamos antes, como algo muy etéreo, como algo muy de fumado, ¿no? Que a mí a veces me han dicho, es que te has ido un poco al lado de los fumados, ¿no? Yeah. Bueno, bien, yo, oye, si esa es tu opinión y eres escéptico, lo respeto. Pero es que la paradoja en esto consiste en que yo estoy mucho mejor que cuando era un alto ejecutivo y cobraba 6 cifras y tenía 3 coches en una casa de 1 millón de euros. Entonces, a mí lo que me cuenta es eso. Quizá en mi experiencia vital estoy en un momento en lo que eso suma más puntos que cualquier tenencia o posesión material, ¿no? También es cierto que un buen amigo mío muy sabio dice, bueno, cabrón, es que tú puedes decir eso porque has tenido las posesiones materiales y te has dado cuenta de que no era ahí. Y esto también es una realidad que es interesante conversarla, ¿no? A veces sin duda, al que no ha tenido la oportunidad de alcanzar la cima, pues el hacer campo base 2 ya dice, joder, a ver si hago cota 3, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha alcanzado ese nivel. Esto es un viaje en el que cada uno estamos en un momento diferente y yo creo que la clave es que seamos conscientes de que depende de nosotros el programarnos y el adaptarnos a ese contexto para extraer lo mejor de cada una de esas experiencias que nos toca vivir. Y si no estás en esa disposición, seguramente todo se te va a hacer muy difícil. Muy difícil, sin duda, sin duda. Sin duda. Pues mira, por ejemplo, lo de la práctica de la gratitud, que yo lo inicio muchas veces en los eventos, en las conferencias, en los workshops y tal, cuando empiezo con un grupo con el que nunca he estado, estoy por primera vez, siempre arranco con el tema de la gratitud, ¿no? Y dando gracias por aquellas cosas que tengo relevantes en la vida y personas, aprendizajes, ¿no? Y una cosa interesante es que para aquellos más escépticos, que yo siempre digo, bueno, da igual lo que diga la ciencia, lo importante es al final, pues cómo te aplique a ti, si a ti te funciona o no te funciona, por mucho que la evidencia científica diga, oye, pues esto sí, mira, tal, vale, pero yo, pues a mí no me funciona. Entonces, y tenemos la suerte de que la ciencia, bueno, pues ha ido dando soporte a muchas de estas cosas de las que hablamos, ¿no? Y muestro algunos estudios, por ejemplo, en relación a la práctica de la gratitud y el impacto que tiene, ¿eh? A nivel de salud física y mental en las personas, que tiene un impacto relevante. No porque lo digamos tú y yo desde nuestra experiencia, que también es nuestra experiencia, ¿no? Pues si a alguno le sirve, pues maravilloso. Sino que efectivamente, bueno, pues hay un sustrato de evidencia científica relevante que dice, oiga, pues esto, bueno, pues tiene su ciencia, tiene su impacto y tiene sus resultados. Mire usted a ver si a lo mejor, pues practicando, coño, pues le funciona, ¿no?
O sea que... Así es, así es. Bueno, es que físicamente, el otro día yo hablaba con un grupo de ejecutivos, muy escépticos todos ellos, y hoy muy conversos, y alguno me llama y me dice, estoy alucinando porque yo le cuento a mi mujer o a algún amigo que he comprado esto y que estoy absolutamente convencido y me miran como diciendo, a ti te ha poseído un alien porque esto no es normal. Entonces, sí, pero es que biológicamente hay una explicación racional. Entonces, por ejemplo, alguien que tenía la mecha muy corta, en el sentido de que saltaba muy rápido, que esto ocurre mucho en los ejecutivos, la alta presión por los resultados, entonces, de toda tu estabilidad económica en ocasiones muy comprometida con grandes imperios faraónicos que te has montado, pues esa casa en un buen barrio de Madrid, de Barcelona o de donde pertoque, y esos colegios de tus 3 hijos, ¿no? De colegios trilingües que cuestan 1.000 pavos al mes, pues todo eso te genera Presión. mucha presión, ¿no? Y esa presión pues gatilla todo ese circuito del cortisol y de la noradrenalina, la adrenalina que te tiene todo el día en tensión, ¿no? Entonces yo muchas veces me dicen, Jordi, dame alguna técnica, pero no me toques los huevos, no me digas eso de respira hondo, porque digo, mira, te voy a explicar lo de la respiración y te va, como dicen los jóvenes, te va a volar la cabeza, ¿vale? Mira, lo de respirar hondo no es ninguna gilipollez. Tú cuando respiras hondo, expandes la caja torácica, bajas el nervio vago, que baja desde la amígdala, es el canal principal de información del sistema nervioso, es donde el sistema nervioso central pues converge toda la información y a partir de ahí distribuye, justamente pasa entre los 2 pulmones y ahí se sitúa el diafragma. Cuando tú inspiras profundamente durante más de 4 segundos, pulsas el diafragma, lo oprimes y al oprimirlo estás chafando, por decirlo en lenguaje coloquial, el nervio vago y eso activa el sistema parasimpático y automáticamente cuando el sistema parasimpático se activa, desactiva, porque no puede trabajar de forma simultánea, el sistema simpático. Es decir, toda la pituitaria, la segregación de cortisol, las glándulas suprarrenales a tope de cortisol se apagan automáticamente y sale la tirosina a reparar y, en fin, empiezas a entrar en un circuito de relajación. Y entonces, cuando tú lo explicas esto neurobiológicamente, desde el punto de vista de la ciencia, ya no es el respira hondo porque eres un flipado. Sí, ya es... Ya no eres un hierro. Y entonces se tocan el diafragma, se tocan la parte alta del abdomen y notan y dicen, es que esto es real. Y ahí es cuando se produce el ejecutivo que necesita dato, porque tú al ejecutivo que le cuentes patos no le resuena, pero que le cuentes logos le resuena todo. A tope, a tope. Entonces ahí dice, hostia, esto sí te lo compro, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, toda una serie de prácticas, tampoco vamos a destripar aquí el cómo, pero más que nada, no por no desearlo, sino porque el espacio es reducido en tiempo y tampoco es cuestión de adentrarnos en un solo detalle de toda esta conversación, que es mucho más sistémica y más transversal. Pero al ejecutivo le tienes que dar el dato, sobre todo cuantitativo. El cuantitativo es date cuenta de que más de 4 segundos apretando el diafragma te apagas emocionalmente. Y entonces, ya, pues voy a hacer eso. Voy a probarlo. Una reunión. Y luego te llama y te dice, es que iba a entrar a una reunión con la que sabía que iba a explotar en cuanto alguno abriera la boca, me da un paseo, en lugar de almorzar, pues he estado caminando 90 minutos, he estado haciendo respiraciones 4-4-4 y he llegado a la reunión. Oye, al final he saltado, pero he saltado en el minuto 75. Los primeros 75 no he matado a nadie, ¿no? Y esto, después de varios meses de práctica, pues resulta que al final saltan en una de cada 10 reuniones y luego terminan saltando en una de cada 50. Y yo, que esto que es parte de mi praxis diaria, también salto. Y hay momentos cuando tengo una situación muy, muy, muy jodida, muy complicada emocionalmente, pues que también gatillo. Pero la idea es que no es ser perfecto, la idea es que tengas control suficiente como para minimizar todas aquellas oportunidades de minimizar el brote emocional incontrolado
que esté en tu mano minimizar, valga la redundancia. Y esa es la capacidad de la inteligencia emocional que te permite, pues, de alguna manera, ser un ser humano bastante más convivible y más ejemplar para otros, que en definitiva en eso consiste liderar, en que otros te vean y digan, joder, pues a mí me gustaría tener esa capacidad de controlar este tipo de situación porque no la manejo, ¿no? Y bueno, pues esta es mi experiencia, Leandro, al menos en este tipo de cuestiones. No hay mucha magia, es Maravilloso. Y bastante sistémico. la comparto totalmente al 100%, ¿no? Que al final, bueno, ayudar a las personas con las que nos relacionamos profesionalmente, que en muchos casos son ejecutivos, ¿no? Y a entender qué hay detrás de lo que les pasa y por qué a lo mejor probar, practicar o entrenar con determinadas herramientas podría ayudarles a mejorar ese punto de dolor que están teniendo, ¿eh? Y que no es que se nos haya ocurrido un día porque nos hemos levantado de la cama y de repente nos hemos inspirado, que también podría ser, pero no es el caso, sino que hablamos de herramientas que están basadas en evidencia científica, pues desde ahí se abre una grieta en el escepticismo alimentado por la necesidad de control, ¿no? Se abre una grieta a través de la cual se puede colar y si la persona efectivamente se abre a experimentar y a probar y empieza a ver que, coño, pues eso, pues tiene impacto, pues desde ahí efectivamente el avance, la evolución, la mejora, el desarrollo personal y profesional de esas personas pues puede suceder. Y poder contribuir a eso, pues es algo muy satisfactorio y muy bonito de nuestra profesión. Porque al final tiene un impacto en la vida. Muchas de las cosas que nosotros trabajamos tienen impacto en la vida en general de las personas, no solo en lo profesional, en su vida, porque son habilidades transversales que luego tienen reflejo en sus relaciones con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, con sus padres, con sus hermanos, ¿no? Es que es una cosa muy, muy satisfactoria. Esa es la parte más bonita, yo creo. La parte más bonita es cuando te llama alguien que vivía absolutamente estresado, que llegaba a su casa siempre tarde, con sus hijos ya durmiendo, y además que pensaba que eso era algo por lo que le tenían que agradecer y por tanto, cuando no recibía el agradecimiento de los suyos, pensaba, pues ¿para qué hago yo esto por esta gente si ni siquiera me lo reconocen, ¿no? Se sentía frustrado y de repente encuentra pues, que no hay por qué sacrificar la vida en el altar del trabajo para ser una persona de éxito. Que pues, lo que tienes que hacer es, de alguna forma, desarrollar 3, 4 inteligencias que te permitan manejar las situaciones en las que te encuentras de una manera no tan, vamos a decir, cruenta, en el sentido de que no tengas que pagar peajes tan altos como no ver a tus hijos, como no poder tener una relación saludable con tu pareja o como tener que abrirte una botella de vino todas las noches y bajarte media o 3/4 para poder ir a dormir borracho, porque si no, a las 3 de la mañana no concilias el sueño. Y esta es la realidad de muchos ejecutivos. Cuando ayudas a que esta gente pues deje el alcohol o de repente pues vuelva a tener una vida sentimental satisfactoria con su pareja o a que sus hijos le digan gracias papá por darme un beso antes de irme a dormir, pues se rompen por dentro y te lo agradecen eternamente, te lo digo de verdad. Lo que pasa es que estas cosas no se publican en LinkedIn porque tampoco tienes por qué hacerlo, ¿no? Yo, con muchas de las historias personales con mentís que mantengo, son historias muy intensas porque de alguna forma pues se bajan las vestiduras contigo, ¿no? Y se abren el canal. Porque al final el trabajo de muchos ejecutivos y ejecutivas con los que trabajamos es un trabajo muy solitario también en muchos casos. Hay cosas muy íntimas, ¿no?, que les conectan con espacios de muchísima vulnerabilidad que en el ámbito profesional no sienten que puedan abrir
con sus pares o sus homólogos o sus superiores o sus colaboradores que en casa a veces tampoco se sienten del todo comprendidos en eso que están viviendo y sintiendo y que de repente en nosotros encuentran un espacio donde dar salida a eso, poder verbalizarlo, poder reflexionarlo, poder tomar conciencia y desde ahí poder elegir hacia dónde y cómo gestionar eso para poder en el fondo ir en la dirección que hablábamos antes, poder sentirse en paz. Eso es. Cumpliendo Eso es con lo que busca. cumpliendo con su rol profesional, cumpliendo con su rol familiar, pero de manera que eso pueda ser sostenible y se pueda integrar, ¿no? Así es. Y ese no es un reto menor, ¿eh? Aunque suene bastante lógico y coherente. Yo te diría que 99 de cada 100 ejecutivos sufren de esa soledad y de esa sintomatología depresiva con la que conviven a veces de forma inconsciente y que renuncian a aceptar porque sería mostrar una brecha de debilidad y no han sido educados para convivir con eso, o no están en contextos donde esa vulnerabilidad pues de alguna manera se entienda. Y esto es una armadura que pesa muchísimo, es una armadura que además no solo les deja una joroba, sino que desvía tanto su foco que llegan a despersonificar su vida y a creerse que son un personaje que el día que dejan el mundo laboral se quiebran absolutamente porque dicen, ¿qué narices he hecho? ¿Qué narices he hecho? Y además es que me encuentro con hijos que me dicen, es que yo no quiero tener tu vida y yo no te pedí que me llevaras a estos colegios o que me llevaras de vacaciones o no sé, a cualquier actividad de estas que cuestan mucho, pero que llenan poco, ¿no? Hace poco alguien me decía, es que los chicos de hoy en día, yo tengo 2 hijos, alguien que me decía, lo pongo en alguien me decía por no decir quién es, ¿no? Pero es un presidente de una gran corporación mundial y me decía, que estoy hasta los cojones, Jordi, porque mis hijos es que no les interesa nada lo que les cuento, es que no, como viven en una puñetera burbuja de cristal, digo, pero ¿quién le ha construido la burbuja? Pues si la has construido tú y ellos no te la han pedido. Yo conozco niños aquí, donde yo vivo, a 3 kilómetros de aquí, que van a una guardería pública pues de una ONG. Sí. Y llegan a casa y se agarran al cuello de sus padres y los aman, los adoran. Qué bueno, qué bonito. Y no les van a decir nunca, es que no me has pagado un bilingüe. Al revés, les van a decir, gracias papá, porque estás a las 2 de la tarde en casa, ¿no? A lo mejor se levanta a las 5 de la mañana para ir a un campo de arroz a recoger matojos de arroz hasta las 2 de la tarde, pero a las 2 de la tarde está en su casa con sus niños jugando 5 horas y los acuesta, les da la cena y se mueren de risa juntos, ¿no? Y eso es algo que en el mundo oriental todavía, con la excepción de Japón y Corea seguramente, pero en lo que son países limítrofes, sí. en esa cuenta del mar en esa cuenca del mar de Indochina, léase Vietnam, Camboya, Malasia, Tailandia, Birmania, Laos, la unidad familiar y el sentarse 10 personas en el suelo, no tener muebles en la casa, pero poner 4 boles de arroz y estar los niños con los padres, los abuelos, los tíos, todos ofreciéndose la comida y tal. Bueno, aquí de hecho lo primero que te preguntan, aquí no existe el cómo estás, ¿no? Ni en español, ni en inglés, ni en nada, ni en ningún idioma. Aquí te preguntan, ¿has desayunado, has almorzado o has comido? Wow. Y la pregunta tiene que ver con cómo estás, porque ellos entienden que si no has comido no puedes estar bien, porque no tienes energía para afrontar el día y los retos que te va a presentar el día. Entonces, te preguntan, no por curiosidad, porque si la respuesta es no, lo primero que hacen es te sacan un bol de arroz o te dan un mango o te dan lo que sea, ¿no? Qué fuerte. Y eso me parece una chorrada. Eso estamos muy faltos de ello en el mundo occidental. Yo cada vez que voy a Occidente siento cierta tristeza porque digo, joder, es que aquí la gente
los veo muy agobiados, muy agobiados. Amigos que son directivos que me enseñan un BMW iX6 de, Wow. hostia, me saca el leasing nuevo, 186.000 pepinos, ¿qué tal? Y qué cual. Yo digo, bueno, pero tú te das cuenta de que para pagar este pepino de coche que te has comprado, te estás dejando a tus hijos por el camino. O sea, ¿te has reparado en esto? Hostia, Jordi, siempre estás jodiéndome la vida, tío. Es que luego me llaman, ¿no? Pues realmente no les jodo la vida, pero les pongo en un brete difícil, que es el decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Es ahí donde yo me siento bien. Y ojo, hay personas que tienen pues esa dependencia de dopamina absoluta, que sus receptores de dopamina no saturan nunca, da igual lo que las cotas que alcancen, y están absolutamente necesitados de esas recompensas materiales. Y está bien, ¿no? Es como Bueno, el drogadicto, mi pues experiencia es lo mismo. es una forma de tratar de tapar en muchos casos vacíos en los que la persona no es capaz por el momento de zambullirse y mirar de frente y sostener, ¿no? Porque 1000%, Leandro. al, al final lo vemos constantemente que eh, es un coche cada vez más caro, más rápido, con 20 caballos más, 30 caballos más, otro reloj, ¿no? Otro, pero ¿para qué? O sea, si es que tapas, pero, pero dura, es muy efímera, ese parche es muy efímero y vuelve otra vez a salir y a emerger la sensación de vacío a la que reaccionas tratando de tapar de nuevo con algo que te ilusione, que sea un poco más de lo que tenías antes y lo vuelves a tapar porque tienes los recursos económicos para poder hacerlo y entonces estás en una rueda absolutamente peligrosa, peligrosísima para... Sí, sí, es una rueda de hámster. Fíjate, qué paradoja. Yo no tengo coche y mis amistades tienen coches de 150.000 euros y yo no tengo coche. Pero a mí me vienen a recoger ellos. Digo, mira, tengo chofer gratis con un cochazo, además. Eres un hijo puta. Bueno, no sé si esto se puede decir en el podcast, si no luego me cortáis, ¿no? No, yo decidí meter mi vida en una maleta de 100 litros cúbicos y me vine para Asia con lo que cabía en una maleta. Qué bueno. Y mi vida sigue estando en una maleta. No, o sea, tengo 7 camisas, tengo 5 pantalones y hay semanas que no me pongo los 5. Y sobre todo porque yo ahora mismo trabajo en presencial, hago 2 tours al año. Hago marzo España, abril Latinoamérica, Sí, octubre España, noviembre Latinoamérica. El resto estoy aquí. sí. Y trabajo online y tengo mi academia online y tengo todas las cosas que me permiten pues vivir aquí y sin tener que estar físicamente en ningún sitio, ¿no? Pero te puedo garantizar que no tengo coche, que mi vida está en una maleta, que tengo una casa en Valencia, pero tengo una casa que me he comprado aquí a Tocateja por 42.000 dólares, Wow, de 3 wow. habitaciones y 2 baños, y me envidian todos los que tienen relojes de 25.000 euros. O sea, los que tienen coches de 150.000 euros me dicen, joder, tío, me tienes que contar cómo lo has hecho. Bueno, pues muy fácil, pues te tienes que deslastar. Y lo que pasa es que hay que tener el valor de deslastarte y de que tu ego no sufra en el proceso, ¿no? Y decir, pues mira, ya no soy ejecutivo, gano lo que gano, pero es que mi economía ahora mismo demanda 1.200 dólares al mes para vivir Wow. con mi mujer y mi niña. 1.200 dólares los gano por castigo, como aquel que dice, porque en España tampoco quiero ofender a nadie, pero en España salario mínimo interprofesional ya está por arriba de 1.200 dólares, está en 1.300 y pico euros si lo divides en 12 pagas, con lo cual tampoco estoy diciendo que es que yo vivo aquí tal, pero bueno, gracias a Dios, pues después de muchos años de carrera, pues uno pues tiene la capacidad de generar unos ingresos, pero sobre todo aquí la clave, la adaptación, la adaptabilidad, la inteligencia adaptativa de la que tanto hablas tú, tiene que ver no con el decir,
voy a la siguiente cota en el estamento jerárquico de una gran corporación IBEX. No, tiene que ver con voy a la cota inferior en gasto absurdo e innecesario para gustarle a gente que me importa un carajo. Entonces, en ese sentido, lo que haces es bajar peldaños de exigencia, sobre todo propia, para ampliar esa felicidad que en definitiva es el delta entre la expectativa y tu realidad. Cuanto más cortito es ese delta entre la expectativa y la realidad, más cercano estás a experimentar la felicidad. Esa es un poco la lectura. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues fíjate, a mí la verdad que esto es lo que más me gusta. Me gusta cuando de repente, bueno, pues una conversación fluye más allá de dónde teníamos previsto. Hemos saltado el guión, yo creo, porque hemos dicho... ¿Qué teníamos? Claro, pero esto para mí es lo que tiene valor, ¿no? Que podamos entrar en un espacio donde, bueno, no sabemos muy bien lo que va a pasar, tenemos un guioncillo por si necesitamos, en un momento dado echarle mano para abrir un nuevo camino, pero no, o sea, y la maravilla es, y de eso va este podcast, ¿no? Conocer a la persona, conocer a la persona que está detrás de ese rol que vemos, ¿no? Pues en las redes o encima del escenario o no sé qué, y que bueno, pues que... Yo defraudo mucho porque, en primer lugar, no sé por qué razón, con las pantallas, como no te ven de cuerpo entero, pero muchas veces la gente imagina que mido 1,85, mido 1,73 raspado. Entonces, cuando me ven, dicen, hostia, pero ¿no ha venido tu hermano? ¿No ha venido tu hermano mayor? Entonces, ahí a veces genera un poco de desilusión. Pero pues ya eres más alto que yo, que mido 1,70, o sea que 3 centímetros que me sacas, amigo. Pero son los tacones, que me pongo zapatos ¿cómo se llamaba el primer ministro francés que salía con la Carla Bruni? Sí, joder, lo tengo, le estoy viendo la cara, pero el nombre... Sí, no sí, este que era de nuestra estatura, más o menos. Sí, que llevaba unos calcos buenos, ¿eh? Sarkozy. Eso, Sarkozy que mandaba poner un pequeño... tal, o se ponía alzadores en los zapatos como el Fari, ¿no? Pero bueno, yo no llego a eso, pero soy chiquitito, tengo pocos complejos, me gusta mucho reírme de mí mismo, sobre todo porque desarmo a los que intentan reírse de mí en plan, pues mal, ¿no? Y al final del día nos complicamos mucho la vida, Leandro, nos complicamos mucho la vida. Yo me la he complicado mucho. Yo todo esto no lo... Yo, mira, que me encanta leer y leo a todo aquel que sabe de las cosas que me interesan porque yo al final pues soy una persona que disfruta aprendiendo. Esa es la realidad, ¿no? El día que el cerebro me falle, yo siempre le pido a Dios que me respete la salud mental. La física me da un poco más igual. Siempre y cuando no sufra dolores tan intensos como para que me hagan odiar la vida. Pero salvando ese escenario tan crudo, si la mente me sigue dando para conversar con gente interesante, como es el caso hoy, y me sigue dando para leer y para explorar y para seguir incorporando conocimiento, pues ojalá que la vida me dure muchos años, porque la disfruto mucho. Pero creo que es más sencilla de lo que nos planteamos, es bastante más sencilla, especialmente porque hay muy pocas cosas que nosotros podamos controlar, ¿no? Esa adaptabilidad de la que tú hablas tanto y a mí me encanta leerte, debo reconocer que somos hermanos de editorial y tengo, cuando voy a feria a firmar, ¿no? Igual que vas tú, pues siempre me dicen llévate a lo que quieras, ¿no? Llévate algún ejemplar, pues me he llevado tres libros tuyos y la verdad es que me gusta leerlo porque creo mucho en esa adaptabilidad. Creo mucho en el aprendizaje continuo y creo que son habilidades primas hermanas. El aprendizaje continuo y la adaptabilidad pues son variables de una misma ecuación que produce un mismo resultado, ¿no? Que es la capacidad de superar cualquier adversidad, cualquier reto, cualquier circunstancia que te presente la vida. De hecho, sin quererlo
sin quererlo y de forma fluida, hemos ido transitando muchas de las actitudes de la inteligencia adaptativa. Fíjate, empezamos hablando del autocuidado, de la actitud de autocuidado, pero en el hilo de nuestra conversación ha aparecido la actitud de aprendizaje, ha aparecido la actitud de desafío, ha aparecido la actitud de colaboración, ha aparecido también la actitud de resiliencia, ha aparecido la actitud de innovación para ser capaces de crear, aprovechar las ventanas de oportunidad que se abren con los cambios para crear cambios en la dirección que necesitamos o que creemos que es mejor para nosotros y para nuestra comunidad o los nuestros a medio y largo plazo. Al final hemos ido tocando muchas de las actitudes de la inteligencia Me alegra. adaptativa, sí, sin preguntar. Claro, a mí no me gustan mucho los guiones. Debo reconocer que cada vez que me invitan a un podcast o una entrevista, muchas veces envían el guión porque hay invitados que se sienten más cómodos anticipando el contenido que van a tener que abordar. Yo siempre digo que mientras me preguntes de mi vida y de aquellas poquitas cosas que manejo, que no son muchas, pero las que manejo, pues tengo cierto calado, pues que no necesito ningún guión, porque pero sería que para hablar de aquello que llevo 30 años estudiando, practicando y predicando, pues tuviera que leerme una nota, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre vengo un poco desencorsetado, vengo con la voluntad y la actitud de disfrutar, de poder responder desde la verdad, desde la honestidad de aquello que hago, y creo que esa es la esencia de la resonancia, ¿no? Y sí, siempre va a haber gente que te escuche, te lea, te vea y diga, este tío es un capullo, ¿no? Pero bueno, yo con 15 años, mi padre, yo siempre, hasta los 15 años, estaba obsesionado con gustarle a la gente. Y un día... me lo apunto. Yo soy del... Me lo apunto también, ¿eh? También lo verás, sí. Por alguna razón necesitaba el caerle bien a todo el mundo, ¿no? Y entonces un día, yo soy del 71, y en mi adolescencia pues existían los rockers, los mods, los heavies, los punkies, los new romantics, los tal, ¿no? Era una época muy bonita de cultura callejera, ¿no? Y de tribus callejeras y de música. A nivel musical, una de las épocas más ricas, ¿no? Porque podíamos consumir música de los 60, 70, pues, clásicos, ¿no? De cualquier índole, pero ya empezaban en esos años 70, pues el funk, el house más clásico y tal, pero todavía había pues el rock, el pop británico, etcétera. Bien, y por no desviarme del tema, yo tengo esa enfermedad verborreica que a veces me saca del carril. Bueno, pues llega un día que junto a un grupo de rockers y de mods, ¿no? Wow. Y eran amigos míos todos. De hecho, yo llevaba tupé, pero llevaba una parca con la bandera británica, llevaba una Vespa Primavera 75, que me encantaba. Había visto la película Cuadrofinia y llevaba mis Levis que me los ponía en la bañera y se me quedaban ahí pegados a las patillas de garza que tengo. Y entonces, pues, pero llevaba tupé y a veces me ponía hasta los, ¿sabes? La corbatilla rockabilly, los dos cordones, ¿no? Y tal. Era un incoherente tribal, en absoluto. Era un desnortado, pero me llevaba bien con mucha gente, ¿no? Por esa capacidad comunicativa y de generar vínculos que siempre he tenido. Y el caso es que, bueno, aquel encuentro que yo propicié terminó en una paliza mutua entre bandas. El único que nos recibió creo que fui yo, porque me veían y me apartaban y me decían, como soy chiquitito, además me decían, quita de aquí, que menuda la que has liado, ¿no? Y llegué a casa muy consternado y mi padre me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Estaba llorando, ¿no? En mi cuarto. Yo debía tener 15 años, 16 años. Y digo, pues mira, papá, me pasa que la he liado, que juntaba a estos y los otros. Y me dijo, mira, hijo, te voy a contar algo. ¿Tú sabes quién es Jesucristo, no? Digo, hombre, no me jodas, papá, digo, no voy a saber quién es Jesucristo. Me dice, bueno, pues tú sabes que a Jesucristo los romanos lo crucificaron, lo perseguían y tal. Y o sea, la mayoría de la población no comulgaba con su discurso. Y, sin embargo, ha pasado a la posteridad como el hombre más importante que ha visto la civilización humana, al menos la cristiana, ¿no? Entonces,
no pretendas ser Jesucristo, cariño. Pretende ser un tipo que, bueno, si no le caes bien a alguien o no eres capaz de juntar a dos grupos que entre ellos se llevan mal, convive con ellos. Y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que me hizo un gran favor mi padre ese día al hacerme entender que eso de gustarle a todo el mundo es una quimera absurda e imposible. Y mira que yo no creo mucho en la imposibilidad de las cosas, pero he llegado a la conclusión que gustarle a los 9.000 millones de habitantes de este bendito planeta, pues es una misión imposible. Entonces no juego a ese juego. Jugar a ese juego garantiza acabar por no gustarte a ti mismo. Entonces yo, particularmente a mis hijas, les he dado mucho la matraca con que ellas puedan desarrollar la capacidad para sostener la incomodidad de no ser aprobadas o no gustar a determinadas personas por el hecho de ser fieles a sí mismas, tomar sus propias decisiones, siempre desde el criterio de respeto a sí mismas y respeto a los demás, sin dañar a nadie, ¿no? Pero no condicionadas por decidir algo que va en contra de mí misma para agradar, al final, a esta otra persona y que no se incomode o que no se enfade. Entonces, ni hago, ni digo, ni por miedo a. Y esa es una receta perfecta para poder vivir muy en conflicto con uno mismo en lugar de poder vivir en paz con uno mismo. Coincido. ¿Qué edad tienen tus niñas, si te puedo preguntar? Pues mira, mi hija mayor... Perdona que cambie el... No, maravilloso. Mi hija mayor tiene 15 y cumple 16 ahora el mes que viene, en unos días. Y mi hija pequeña tiene 13 añitos. Entonces estamos en una etapa súper bonita de acompañarlas en ese espacio donde ya van teniendo un punto de autonomía, ¿no? de criterio, de desafíos que van encontrando en su día a día, que la verdad que es súper bonito de poder acompañar. Qué chulo. Es muy bonito. Es muy bonito. Muy bien. Muy bonito. Enhorabuena. Así que, pues compañero. Esas son las cosas que quedan. Esas son las que... Mira, de hecho, a veces cuando me preguntan, oye, ¿y tú ¿por qué escribiste? ¿Por qué empezaste a escribirlo? Y dije, mira, pues es un tema que yo fui posponiendo durante muchos años porque al final escribir, tú también lo sabes, hay que dedicarle tiempo y si por suerte tienes curro, como nos pasa, y no vivimos de vender libros, no es nuestra fuente de ingresos, pues al final, ¿de dónde sacas el tiempo? Pues yo lo he sacado para escribir de los fines de semana, de las vacaciones, de no sé qué. Entonces, claro, pues al principio cuando mis hijas eran más pequeñas, no estaba dispuesto a renunciar a... Ya viajamos bastante, ¿no? Y dedicamos bastante tiempo al trabajo como para pasarnos de rosca. Y uno de los motores más importantes para mí a la hora de ponerme manos a la obra y venga, ponerme a escribir, evidentemente con el acuerdo también, ¿no? Y el apoyo de mi pareja, de Sandra, que lo decidimos juntos, ¿no? Por el tiempo que todo esto requería. Pero una de las cosas, de los motores principales fue poder dejarles a mis hijas por escrito algo de lo aprendido en la vida por parte de su padre en físico, para que si palmo, pues más allá de las vivencias vividas, ¿no? de los aprendizajes que ellas se lleven, ¿no? y de todo eso, poder tener algo físico así que tocar, donde recurrir a veces a la filosofía y los aprendizajes de su padre. Y eso para mí fue un motor de legado importantísimo. Sin duda, es algo que te dices, bueno, pues no sé hasta qué punto tendrá alcance esto que hago, porque pues la verdad es que, como tú decías, vivir de vender libros, salvo que te llames Álvaro Bilbao, que con todo el cariño, que vende un huevo. Enhorabuena para Álvaro, gran referente de nuestra editorial, fantástico.
pero no es nuestro caso, al menos el mío. No. Yo la verdad que el otro día lo comentaba con un compañero también que es autor de La Casa, también con Sergio de la Calle, ¿no? Sí. Y que tiene 6 libros en la calle, 6 títulos publicados, ¿no? Y estábamos comentando, dando un paseo, porque siempre que estoy por España es una de las personas con la que me gusta conversar y charlar y paseamos y nos ponemos al día. Y hablábamos de que nos había escrito la editorial para mandarnos el cheque, ¿no? Y decía, bueno, pues yo creo que me voy a comprar unas chirucas con lo que me han dado, porque no me he dado ni para unos campers, o sea, así está el tema. Y estoy teniendo 6 títulos en la calle y vendiendo libros, que en España se publican 91.000 títulos al año y aproximadamente un 1% vende más de 50 ejemplares. O sea, estamos hablando de un mercado tremendo, ¿no? Y vender, y como tú, ¿no? Inteligencia adaptativa, 6ª edición, pues esto es algo verdaderamente extraordinario que no, aún así no da de comer. Aún así hay que decirle a la gente que no da de comer. Esto es un ejercicio que, siendo bien honestos, tiene un componente sin duda ególatra, de decir, quiero construir pues vamos a decir, quiero compartir con el mundo mi conocimiento, mi sapiencia, pero tiene un componente también muy altruista, de decir, voy a poner a disposición esto, entendiendo que hay una inversión enorme de tiempo y esfuerzo que tiene un ROI muy escueto, ¿no? Que esto, un CEO de una corporación nos lo tumbaría en todas las ocasiones si le planteáramos un proyecto que consistiera en escribir un libro. Esto es así, ¿no? Pero bueno, Sin duda. Ahí en esas estamos. Sarna a gusto no pica, dice el refranero español. Efectivamente. Así que para cerrar, compañero, te diría, oye, después de todo esto que hemos conversado y después de la riqueza, ¿no? de todo lo vivido en estos, ¿qué tienes? ¿54 ahora? 55 cumplo el 29 de mayo, en 2 semanitas. O sea, que estáis a tiempo de enviarme los regalos ahora en el Off the Record. Os dejo los datos. Cuesta más el envío a Tailandia desde España que el regalo en sí, pero bueno, los acepto igual, soy así de egoísta. Igual nos compensa más ir nosotros con el regalo, sacarnos unos billetes y hacerte una visita. Que pagarle a un courier internacional el viaje, porque no son baratos, ya te lo... Doy fe. Ay, madre mía. Oye, qué bien. Pues a partir de todo lo vivido y aprendido por ti en todos estos años, si tú tuvieras que compartir un consejo con nuestra audiencia, un aprendizaje tuyo, ¿no? ¿Qué crees que puede ayudar a que las personas se adapten mejor, con más inteligencia, a todos los cambios que suceden y van a ir sucediendo en sus vidas? Si tú tuvieras que compartir con ellos una sugerencia, un consejo, un aprendizaje, un algo, ¿qué le dirías? ¿Qué le compartirías a nuestra audiencia? Pues mira, yo me quedaría con una cuestión que es muy difícil de aceptar, pero es una verdad universal irrefutable. Y es que en la vida solo hay una cosa que puedes intentar controlar. Solo hay una cosa. Y no digo que sea posible, digo que puedes intentar, subrayando y enfatizando con fosforescente de 3 colores el intentar. Y es controlar tu mente. El resto son variables externas que escapan absolutamente de tu control. Da igual, puedes enumerarlas. E invito a todos los que nos están escuchando a que enumeren una cuestión que no sea la mente propia, que dependa exclusivamente de ellos. No la van a encontrar. A mí me costó mucho aceptarlo. Tuve la grandísima fortuna de que un mentor muy generoso, que me dedicó 3 años y medio de su tiempo y sabiduría, y gracias a él, que es mi padre profesional, Michael Archer, pues hoy soy otra persona, me hizo entender que todas mis frustraciones dependían de una generación de expectativas que escapaba mi capacidad de satisfacerlas. Entonces, mi recomendación, consejo
es que inviertan todo lo posible en liderarse a sí mismos. Suena tópico, sé que hoy en día está muy en boga en redes sociales, porque cuando algo se pone de moda, pues se expande muy rápido, pero el autoliderazgo no es un término cosmético, que digas, me estoy trabajando a mí mismo. ¿No? ¿Qué estás haciendo? Realmente hay muchas cosas que podemos hacer. Hemos mencionado algunas, ¿no? Levantarte por la mañana y agradecer, tratar de hablar bien, respirar, pausar, estar presente, hablarle bien a las personas que te rodean, construir un círculo mágico, pero sobre todo entender que van a pasar cosas todos los días en un 90% de ocasiones que no dependen de ti, que te cierre un tipo con el coche, que la profesora de tu niña tenga un mal día porque se ha peleado con su novio, que tu pareja se haya dormido mal esta noche y se levante y te pegue un meo. Todo lo que te está pasando, en 9 de cada 10 ocasiones, no lo estás generando tú, lo está generando el contexto. Por tanto, lo único que puedes hacer es trabajarte a ti mismo para que esas circunstancias no te alteren, no deterioren tu salud mental y física y, sobre todo, no interrumpan esa búsqueda de bienestar, que es un concepto que no es permanente, que no somos impermanencia constante y el bienestar, por tanto, es un elemento que se da cuando uno se propone que aparezca. Entonces, este mensaje que parece un poco etéreo es muy cierto. Y yo puedo decir a estos 54, casi 55 años de mi existencia, que cuando me propongo estar bien, cuando me levanto por la mañana diciendo hoy va a ser un buen día, termina siendo un buen día. Porque llámalo sugestión, llámalo efecto placebo. Placebo. Pero tú terminas programando tu mente para que incluso la circunstancia más jodida termine por ser una minucia. Y ese sería mi consejo. No es sencillo, pero es gratis y a poco que uno tenga voluntad de cambiar, dice una cita que desconozco el autor, si alguien lo conoce le invito a que me remita la autoría, pero que es una cita que a mí me fascina, que cuando alguien quiere cambiar, nadie le puede parar y cuando alguien no quiere cambiar, nadie le puede ayudar. Qué buena Entonces, esa, no la había escuchado nunca, me esté, encanta. pues que esté en tu voluntad que nadie te pueda parar. Y para eso tienes que dominar tu mente, que es la que proyecta tu existencia, no hay más. Y ese sería mi consejo, Leandro. No sé hasta qué punto puede ayudar o no, pero si alguien lo intenta, estoy seguro de que va a encontrar algún elemento de mejora. Maravilloso, maravilloso. Pues muchísimas gracias por tu generosidad al compartir, por tu generosidad para dejarnos ver, ¿eh? Más allá del rol, ¿eh? A la persona que eres. Ha sido una maravilla escucharte. Para mí ha sido muy bonito, además, sentir muchos momentos de resonancia contigo que, sinceramente, como no te conocía en ese plano y en ese nivel, pues no esperaba. Ha sido una sorpresa muy, muy bonita, muy bonita. Y como al final del podcast, pues nosotros le damos a nuestros invitados e invitadas la oportunidad de recibir su sello de adaptable, de persona de gran inteligencia adaptativa. Con todo lo que nos has contado, amigo, tienes un pedazo de sello del copón de la baraja de grande, por tu enorme capacidad de adaptación y tu inmensa inteligencia adaptativa. Así que Muchas muchísimas... gracias, Leandro. Viniendo de ti es un honor, la verdad. Y al revés, gracias a vosotros, gracias por pensar en mí para esto, gracias por dejarme el espacio y por la atención y el cariño. Y también me he sentido muy cómodo. Así que, bueno, espero que sea la primera de muchas más Ojalá. oportunidades en las que podamos seguir aprendiendo juntos.
Ojalá que así sea y que podamos compartir una cosa que a mí me encanta en la vida, que es compartir abrazos. Los abrazos a mí me apasionan, los abrazos. Bueno, es que en ese contacto de epidermis con epidermis se producen muchos químicos. Muchos. Hay una producción de serotonina espectacular. Seguramente en un escáner, en un laboratorio, aparecerían los marcadores de serotonina disparados con esos abrazos, sobre todo cuando la mente baja barreras y percibe que son sinceros, ¿no? Que sin duda. No es un abrazo de dominancia o no es un abrazo paternalista, sino que es un abrazo afectuoso realmente de esa conexión y ese vínculo que a veces pues, se da entre las personas y cuando se produce es maravilloso. Bueno, pues te debo un abrazo entonces. De hecho, para mí la forma de abrazar, en la forma en la que alguien te abraza y se deja abrazar, hay muchísima información. La manera en la que una persona... Como dar la mano también. También. La mano también. Hay gente que te da la mano y parece que le tienes que besar el anillo. Hay otros que te dan la mano y si te perdona la vida. Y hay gente que te da la mano y también pasa que dices, bueno, aprieta, muchacho, no estés tan subyugado, ¿no? Y que te la dan como diciendo, dame algo. Sí, hay de todo. Mandamos mucha información los humanos en esa comunicación no escrita y no verbal, que es la comunicación con la que todos nacemos, ¿no? Es esa habilidad innata junto con la capacidad de adaptación, la capacidad comunicativa innata, ¿no? Esta de la gestualidad y de los mensajes que envía nuestro cuerpo, que a veces no somos conscientes de lo poderosa que es, pero bueno, queda pendiente. En otra ocasión espero que se den más. Tenemos un abrazo pendiente entonces. Tenemos un abrazo pendiente. Pues, Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu honestidad, por tu vulnerabilidad. Y muchísimas gracias, por supuesto, que a nuestra audiencia por seguirnos y compartir este espacio con nosotros, que tiene sentido, pues porque ellos están al otro lado y escuchándonos, siguiéndonos y compartiendo nuestros contenidos. Así que abrazo grande para ti, Jordi, y abrazo grande para todos y para todas. Cuidaros mucho, que estéis muy bien. Chao. Cuidaros.